Me da mucho gusto poder compartir la palabra de Dios con ustedes por este medio y quisiera invitarlos a que abran su Biblia en 2 Timoteo capítulo 3. El título de nuestro mensaje de hoy es ¿Cómo enfrentar tiempos peligrosos? Vamos a leer desde el versículo 10 al 17, pero mientras ustedes están buscando en sus Biblias, les comento que la segunda carta de Pablo a Timoteo es la última que tenemos registrada del apóstol. Probablemente escribió alguna carta más, pero no está en las Escrituras. La última que tenemos inspirada es la que estamos por leer en este momento. Pablo tenía en mente, ya que era su despedida, que Timoteo debía estar advertido de los tiempos que se vendrían. Tiempos a los que él denomina tiempos peligrosos. Ahora, estos tiempos son peligrosos porque el carácter de las personas es peligroso. Si nosotros miramos los primeros 9 versículos del capítulo 3, nos vamos a dar cuenta que estas personas no tenían moral, espiritualmente estaban alejados de Dios e intelectualmente caían en un terrible error porque se habían arrogado el título de ser dueños cada uno de la verdad. Seguramente ustedes coinciden conmigo en que nosotros vivimos tiempos que son similares. Hoy las normas éticas han sido desechadas. Dios no es tenido en cuenta en ninguno de nuestros actos e intelectualmente el mundo sigue por detrás cada uno de su verdad. Ahora, Pablo le quiere explicar a Timoteo que hay 2 cuestiones importantes para enfrentar estos tiempos peligrosos y son válidas para nosotros también en este tiempo. Así que les pido por favor que me acompañen en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 10. Dice así: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el primer factor que nos ayuda a enfrentar estos tiempos difíciles? Pablo le dice a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones. Es decir, Pablo le está remarcando esto: tú has seguido mi ejemplo. Recuerdan que el apóstol Pablo, en alguna otra oportunidad, en 1 Corintios, él dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo era alguien que se ponía como ejemplo. ¿Pero por qué? Porque seguía el ejemplo del Señor. Y nosotros tenemos que aprender que el ejemplo de los hombres piadosos y consagrados a Dios, que siguen su ejemplo, que siguen sus mandamientos, son un elemento importante que nos ayuda a los creyentes a enfrentar estos tiempos peligrosos. Miren los detalles que menciona Pablo a Timoteo. Dice: tú has seguido mi doctrina. En primer lugar, la enseñanza del apóstol Pablo. Pablo fue alguien que enseñaba la palabra. Timoteo fue su discípulo. El ejemplo de Pablo caló profundamente en Timoteo y las enseñanzas que Pablo había transmitido a su discípulo estaban firmemente arraigadas en su corazón. Pero no solamente siguió el testimonio de la enseñanza, sino también el de la conducta. Miren qué interesante la unión de estos 2 conceptos: enseñanza y conducta. De nada sirve saber mucho de la palabra de Dios si nuestra conducta no está acorde. Pablo era un hombre que enseñaba la palabra de Dios y vivía lo que enseñaba. Era consecuente con su enseñanza. Pero hay un tercer elemento allí,
encontramos que Timoteo siguió el propósito de Pablo. Creo que de estos factores allí, del ejemplo de Pablo, tal vez sea el más importante. Porque la enseñanza se puede escuchar y la conducta se puede ver, pero el propósito, es decir, las motivaciones, son aquello que está dentro de nuestro corazón. Es el motor que mueve nuestras acciones. Hay muchas personas que hacen grandes cosas para Dios, pero sus motivaciones son bastante mezquinas o egoístas. Pablo no estaba por detrás del aplauso o del reconocimiento o de un título. Su motivación, como les dice, por ejemplo, a los creyentes de Éfeso, allí en la playa de Mileto, era cumplir acabadamente la obra que Dios le había dado. No había otro propósito, no había otra motivación. Su propósito era llegar a la presencia de Dios y poder escuchar: buen siervo y fiel. Pero al propósito se une la fe. Aquí está hablando de confianza. Es interesante que Pablo va encadenando los conceptos. Nadie puede tener un propósito, una motivación que agrade al Señor si no confía en el Dios todo suficiente. Pablo tenía fe. Y Pablo era un ejemplo de hombre de fe. Y también Pablo es un ejemplo en su carácter. Fíjense las tres cualidades que siguen: longanimidad, amor y paciencia. La longanimidad es fruto del Espíritu Santo. Así nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. El amor también. Aquí la palabra es ágape, es decir, es el amor de Dios. Pablo era un hombre que tenía largura de ánimo, es decir, estaba capacitado para tener paciencia, para soportar, para no responder tal vez cuando estos malos hombres lo insultaban o lo injuriaban. Era alguien que trasuntaba en su vida el amor de Dios. Pablo vivía la vida de Dios. Y estas dos cosas sirven para la tercera, la paciencia. Esta virtud del carácter de Pablo es una virtud muy particular. Los griegos utilizaban una palabra que se representaba en el soldado romano que se afirmaba bien en el piso para soportar todo lo que se venía. Aquel que tiene el carácter de Dios está en condiciones de soportar todos los embates del enemigo. Es parte del carácter de este hombre. Pero también, junto con eso, se agregan las persecuciones. Había seguido el ejemplo de Pablo. Él sabía lo de las persecuciones. Pablo le recuerda lo que había pasado en Antioquía, lo que había pasado en Iconio, en Listra. Él dice: todas estas cuestiones me sobrevinieron, todas las sufrí, pero dice: de todas me ha librado el Señor. Es decir, pasé todas estas cuestiones porque son parte de mi vida, parte del ministerio, pero en todas ellas el Señor me libró. Por supuesto que Timoteo debía entender que las persecuciones son parte inevitable del ministerio cristiano. Nosotros hoy estamos viviendo momentos muy difíciles para la predicación del Evangelio. Nadie soporta la verdad de Dios. Y entonces escuchamos muchas cosas que se dicen acerca de la Biblia. Y en muchos lugares hay creyentes que son perseguidos. Tal vez a esta misma hora haya creyentes que están sufriendo. Es parte del ministerio. Todos los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Pero Pablo nos alienta, dice: de todas me ha librado el Señor. Ahora, es interesante, el versículo 14 arranca con la segunda cuestión, el segundo factor que nos ayuda a enfrentar estos tiempos malos. El primero es el ejemplo de los hombres piadosos. El segundo es la palabra de Dios. Dice allí: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Timoteo era alguien que había aprendido las Escrituras desde muy pequeño. Su mamá y su abuela le habían enseñado la palabra de Dios. Aquí dicen algunos estudiosos que en el versículo 14 debería estar en plural. En vez de decir quién, debería decir quiénes. Había aprendido de su mamá y de su abuela, y también, por supuesto, del apóstol Pablo. Ahora, fíjense qué interesante. Hay una conjunción de dos cosas importantes. Timoteo había aprendido
pero también había sido persuadido, se había convencido. Yo puedo saber mucho de la Biblia, pero tal vez no esté convencido de ella. De hecho, nosotros conocimos a una persona que nos decía algunos capítulos de la Biblia de memoria, pero él después decía, yo no creo en la Biblia, no creo que sea la verdad de Dios. Se puede conocer la Biblia, pero no puede tal vez uno estar convencido. Timoteo une estas dos cosas, y es importante para el creyente. Nosotros estudiamos mucho la Biblia, leemos la Biblia. En estos tiempos se han multiplicado las reuniones y los mensajes y los devocionales, y muchos se han acercado a la palabra de Dios. Tal vez conocemos más de la palabra de Dios, pero es necesario estar persuadidos, como lo estaba Timoteo. Ahora, fíjense qué interesante. Él desde la niñez había aprendido las Sagradas Escrituras. Y Pablo dice, las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Mirando toda la Biblia nos damos cuenta que la palabra de Dios no solamente nos alcanza para conocer a Cristo, también es norma de conducta y de vida para vivir una vida que agrada al Señor. Y también en la palabra de Dios encontramos las hermosas promesas de Dios que revisten nuestra vida de esperanza. Ahora, el versículo 16, que tanto conocemos, nos explica algo acerca de la Biblia. Timoteo debía conocer bien que toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra de Dios en completo, en su totalidad, es inspirada por Dios. La palabra inspirar significa soplar, impulsar. Ese es literalmente el significado. Dios impulsó a los santos hombres que escribieron estas porciones que nosotros leemos y que nos enseñan tanto a nuestra vida y a nuestro corazón. Ahora, yo quisiera tener una acepción más de esta palabra inspirada. Dios sopla la palabra de Dios, de alguna manera, en la mente y el corazón de estas personas para que la escriban. Pero también para nosotros es un soplido de aire fresco. Así como sopló aliento de vida en Adán cuando lo creó, sopla también un aliento fresco en nuestra vida cuando leemos la palabra, cuando ella nos consuela, cuando ella nos guía, cuando ella nos alienta. Es importante leer la palabra de Dios. Toda la Escritura es importante porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y tiene aquí un propósito, dice, es útil para 4 cosas bien determinadas. Fíjense allí en el capítulo 16. Dice, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Para enseñar es porque nos transmite la verdad de Dios, el pensamiento de Dios para nuestra vida. Para redarguir, es decir, para convencernos. Esta palabra significa de que Dios trabaja en nuestra mente, en nuestro corazón y nos alcanza a nosotros para llegar a la persuasión, al convencimiento, de la misma manera que estaba Timoteo. Dice también para corregirnos, es decir, para enderezar el rumbo de lo que está torcido y para instruirnos en justicia, para capacitarnos, para entrenarnos. Estas 4 cosas nos conducen al propósito final. Dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Aquí la palabra perfecto no habla de algo intachable. No somos intachables, tenemos muchos defectos. Pero la perfección aquí habla de madurez, de alguien que ha crecido. Es decir, cuando la palabra de Dios obra en nuestra vida, el creyente crece, avanza en la madurez. Y cuando está maduro, está enteramente preparado para toda buena obra. Probablemente el versículo 17 sea el punto central de todo este capítulo. Porque Pablo le ha dicho a Timoteo, los tiempos son difíciles, las personas son peligrosas, pero hay 2 grandes elementos que están al alcance de tu mano. Mi ejemplo, dice Pablo, que ya lo está siguiendo, pero también la palabra de Dios, que nos puede fortalecer, nos puede capacitar, nos puede hacer crecer. ¿Saben? Creo que el mejor resumen de cómo podemos enfrentar estos tiempos peligrosos
sin lugar a dudas, es madurando, creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y creciendo también siguiendo el ejemplo de los hombres piadosos que nos preceden en el camino. Ahí tenemos los dos grandes recursos y está al alcance de nuestra mano. Lo tenía Timoteo a su alcance y también nosotros. Por eso quisiera terminar pensando en esto. Los tiempos son difíciles, los nuestros son muy complicados también. Pero estos dos grandes recursos tienen validez hoy en día. ¿Cuántos hermanos nuestros que nos han precedido, algunos más conocidos, otros menos, nos han dado un maravilloso ejemplo de lo que es ser fiel al Señor? Sigámoslo. Por otro lado, ¿qué ejemplo le estamos dejando nosotros también a los que nos sigan? Cuidemos nuestro testimonio para ser nosotros también, como Pablo, de aliento a los que nos están siguiendo. Y finalmente, no descuidemos la palabra de Dios, porque nos puede capacitar, nos puede entrenar para ser maduros y estar enteramente preparados para toda buena obra. Que el Señor nos bendiga y en estos tiempos peligrosos podamos estar firmes con estas dos grandes herramientas que Él nos deja. Que Dios les bendiga a todos.